están? ¿Cómo está todo? Está un poco nublada la cámara. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo está ahí, Alfredo? Gracias por tu apoyo, Alfredo, siempre. Te veo ahí en las redes, súper activo. Bueno, te lo he dicho también por privado, gracias, Alfredo. Hay harta gente conectada, habían 16 al menos antes de entrar. Está también Don Nato TR. Dice que me bloquearon el número de WhatsApp por tener el jailbreak en 14.1. ¿Qué puedo hacer? Bueno, tiene que haberte llegado un correo electrónico, ¿cierto? Entonces, a través de ese correo electrónico hay una forma de estar apelando para que te saquen de la lista negra. Si no, no hay ninguna solución porque son ellos los que te bloquean, te ponen en la lista negra dentro de sus números y para quitar esa lista negra, o sea, hay que acceder a los servidores de ellos y es un trabajo que solamente ellos pueden realizar. Así que atento ya al correo que te enviaron. ¿Cómo está ahí, Noé? ¿Todo bien? Está Jonathan también acá esperando la clase del Yelbre como todos los sábados. Saludos desde México, lindo y querido. ¿Qué pasa, Roberto? ¿Cómo está ahí? Roberto Martínez conectado. Don Rubén también desde España. Hello. Desde el viejo continente. Ale Ortiz desde la Argentina. Super ya. Saludos, profe, desde Santo Domingo, Ecuador. Santo Domingo, Ecuador. Santo Domingo estaba en República Dominicana. Bueno, de seguro hay nombres de ciudades que se repiten en otros países. No sabía que había uno así en Ecuador. Así que saludo para allá también, don Roberto, que dice, saludos desde Suiza, aquí como cada sábado esperando el jailbreak en 14.4.1 y se viene bueno, ¿no, Roberto? Se viene Anteter allí, ¿en cuál equipo? Nada más y nada menos que el 12 Pro Max. Así que esperando y no desesperando, importante en todo eso. Saludos desde el Nintendo Switch de Rubén, que está ahí conectado también. ¿Qué pasa, Noé? ¿Qué tal las fiestas patrias en su país, profe? Bien, de hecho, vengo de una comida familiar. Estábamos ahí reunidos, probablemente algunos integrantes de esa familia están viendo ahora esta transmisión, así que saludos a todos ellos por allá. Veamos qué más. Algo muy común en esta fecha es la comida, es como comer carne asada, o pollo, o cerdo, o chancho, lo que sea, vaca. Lo que se puede asar, principalmente eso es lo que se come. Saludos hasta Guatemala también para el señor Eric Josué Miguel. ¿Qué Carlos Betas? Me da error 19, pero ¿qué error 19? ¿De qué estamos hablando, Carlos? Me da error 19, pero ¿en qué te da error 19? Super Jazz, también hay Santo Domingo en Ecuador, pero más conocido es el DRD, pero no importa. Saludos para los dos Santo Domingos. Desde New Jersey también conectado Don Jonathan. ¿Qué dice acá Don Pixin Araña? Disfrutando de Odyssey Rain en 14.8. 14.8. Muy bien, dale ahí nada más. Super Jazz, eres el mejor profe que Dios me lo bendiga siempre. También a ti, Super Jazz, gracias por estar acá. Te veo, comúnmente te veo acá, Super Jazz, así que gracias por estar acá. ¿Qué onda, profe? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estáis, Jonathan? Acá todo bien. Pasado humo, estuvimos preparando hoy el almuerzo, la carne asada. ¿Qué pasa? Profe, ¿alguna solución para Bootloop? Bueno, son tres usualmente. La primera es el reinicio forzado, el hard reset. La segunda es poner y sacar el dispositivo en modo recuperación o poner y sacar el dispositivo en modo DFU. Y si ya con eso no se logró, hay algunos bootloop que sí se pueden sacar el dispositivo de aquel estado en el cual queda atrapado, pero hay otros de los cuales no. Entonces, espero que lo pueda solucionar con al menos alguna de esas tres alternativas. ¿Qué es lo que pasa, Don? Hola, profe, soy el Vicente del colegio, pero mi Vicente, el Vicente de mi curso, si es así. Saludos, bicho. ¿Qué pasa, Pitu? YouTube, ¿cómo estáis? Acabo de entrar al directo, dice Don Tyron Espino. Saludos desde Costa Rica, gracias por haber ingresado. ¿Qué es el chancho, profe? Disculpe mi ignorancia. Chancho le decimos nosotros al cerdo, al pig, ¿de acuerdo? A porcino, no sé cómo llamarlo de otra manera. Pig en inglés, P-I-G. Saludos, Jonathan. El perfil prohibido de 14.3 aún funciona. Me dijeron que estuvieron algunas personas intentando ocupar el perfil prohibido, pero ya a la fecha de hoy, cuando intentas instalarlo, te lleva hasta 14.6. Entonces no conviene en realidad estarlo ocupando a la semana pasada, sí convenía, pasó una semana y ya no conviene. Porque claro, o sea, van pasando los días y va ahora adoptando otros iOS y hoy día el perfil prohibido te manda a iOS 14.6 y vimos esta semana que el Anteter llegará
hasta 14.5.1, pero no significa que no va a haber jailbreak en 14.6 ni en 14.7. Va a haber, pero hablando del untether, no conviene hoy en día el perfil, a menos que tenga los SHSH, ahí sí conviene. Así que Jonathan Morales, recuerden, hashtag, si te leo like, si ya leí tu comentario, si ya te respondí, si ya te saludé, like, dale like ahí. Saludos desde RD para Crea y Emprende. Ahí está el nombre, lo siento si lo leí mal. ¿Cómo bloqueo las actualizaciones con Jailbreak? Dice OFC Federal. Están los tutoriales en la descripción. Tienes tweaks que te permiten estarlo haciendo y realizan cambios en el sistema iOS que incluso siguen funcionando cuando no está el Jailbreak activado. Así que también hay métodos para estarlo bloqueando sin Jailbreak, así que vayan a ver los tutoriales ahí en la descripción. Es importante quedarse en la versión más baja de iOS y una vez que la tienes, quedarte ahí, no moverte de tu iOS, ¿ok? Veamos acá, dice, hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estáis, Voltio? ¿Todo bien? Yo bien, gracias a Dios. Un poco cansado nada más, un poquito de sueño. Anoche nos quedamos viendo una película, no sé si han visto una que se llama A Quiet Place, un lugar silencioso, creo, no sé cuál es la traducción en español, y que trabaja la Emily Blunt. Y nos acostamos un poquito tarde, bueno, ver una noche, ustedes saben que el viernes en la noche no se graba video, se descansa, se pasa otro rato más en familia. Así que con mi esposa estuvimos viendo esa película. Ay, si son papás, si ustedes son padres, cuesta ver películas así. Pero no es de miedo, no es sangriento, tampoco no llega a ese nivel comparado con otras películas. Es un suspenso. Les recomiendo ver el tráiler. Bueno, se trata de que ya se sabe que es ciencia ficción, llegan los extraterrestres a la Tierra, pero reaccionan ellos al ruido, entonces tienen que estar todos prácticamente haciendo su vida en silencio. Así que está bueno. Vean, si ven el tráiler, ya va la uno y la 2. Seguramente va a haber una parte 3, parece que ya está confirmada. No he visto tanta información de aquello. Así que eso. ¿Qué dice Carlos Betas? Me dice error de passcode, pero le quité todo. Estás haciendo el jailbreak de Chagrin. Carlos, por favor, envíame un mensaje. Profe, estoy haciendo este jailbreak en este iOS y tengo este problema, porque si me los manda por gotera, cuesta en realidad hilar la idea con todos los comentarios que van apareciendo. Tenemos acá a Fumetacing, que está desde Barcelona conectado también. El Déspota Santa, hola, profe. El Déspota, también el nombrecito. Tengo un 13.3.37 Plus. Me levanté esta mañana y se había desactivado el jailbreak. Cuando intenté activar el jailbreak, se me quedó en la manzana infinita. ¿Y lo pudiste sacar? ¿Lo pudiste sacar? Reinicio forzado, DFU o modo recuperación. Cuéntame que lo lograste, por favor. Y por último, tener guardados los SHSH, porque si los guardaste y tienes que subir a 14.7.1 o a 14.8, yo te recomendaría cualquiera de las dos, le hace el jailbreak con Checkra1 y con los SHSH puedes bajar hasta 14.3 y tener un jailbreak sin computador, como con Taurino o con Ancover. ¿Ya? Así que, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, vamos a por acá. Listo, el spam, ahí lo vamos quitando. Churra, ¿dónde me quedé? Jonathan, 14.8, 12 Pro, ¿alguna esperanza? Baja a 14.7.1. Hoy día nadie tiene que estar en iOS 14.8, excepto si tienes un iPhone 10, un iPhone 8, un 7, un 6S, un SE primera generación. ¿De acuerdo? Es ahí que tienes que estar. Los otros dispositivos tienen que estar en 14.7.1 y tienen que bajar lo antes posible, porque hay noticias en 14.7.1 como siempre, así que aguarden, como siempre se les ha dicho, la versión más baja. Si hoy día puedes instalar dos, 14.8 y 14.7.1, te quedas en 14.7.1. ¿Se puede hacer Future Restore, Carlos Sánchez, con iPhone 6S en 14.8? Sí, porque para ocupar Future Restore, tu teléfono tiene que tener el jailbreak y el 6S se le puede hacer el jailbreak con Checkra1. ¿Ya? Así que el tutorial para hacer el jailbreak de Checkra1 está en la descripción. El tutorial de Future Restore está en la descripción. ¿De acuerdo? Así que, ¿a quién más tenemos por acá? Recuerden, hashtag si te leo like. ¿Qué me dicen por acá? Quiero que no se me vaya ningún comentario. Jonathan Morales, yo estoy en 13.5, no te sientas tan mal, yo creo que no te estás perdiendo de nada en este tiempo. Siempre hemos dicho que tener el jailbreak va a ser mayor que tener una versión de iOS cualquiera, siempre el jailbreak va a ser superior. ¿Cómo funciona el perfil prohibido? Dice Pixin Araña. Va a existir siempre y cada cierto tiempo sube versión. Así es, va a existir siempre y cada cierto tiempo va subiendo de versión y cuando va subiendo de versión
lo va haciendo, pero recuerda que para poder ocuparlo son tres requisitos. El primero, no funciona en los iPhone A14, en cualquiera de los iPhone 12 no funciona. Segundo, tienes que tener el jailbreak. Y tercero, tienes que estar en una versión más baja que la que hoy día puedes instalar con el perfil. Por ejemplo, o sea, tienes que subir, no bajar, te sirve para subir de iOS. Así que si el perfil hoy día está sirviendo hasta iOS 14.6, significa que si estás en 14.6 no te va a servir, en 14.7 no te va a servir. Pero en cambio, si estás en una inferior, 14.5, punto 4, punto 3, punto 2, punto 1, etcétera, puedes subir hasta 14.6, pero no se recomienda hoy día irse a 14.6 porque el Anteter está llegando hasta 14.51. Así que no es al menos una opción. ¿Ya? ¿A qué más tenemos por acá? Deja ver que no se me vayan los comentarios. Déjame ver, ya leí lo de los bloqueo de las actualizaciones. Acá, Carlos Sánchez, profe, saludos desde España. Profe, ¿usted sabe si Feature Store funciona con un iPhone 6? Sí, te acabo de responder. O ya quiero bajar a 14.4.1, pero se me queda mi entrada en modo recovery. ¿Y no ocupa otro SH o tiene solo los de 14.4.1? Velo ahí. De Byron Más, ¿cómo va, profe? ¿Qué tal el mundo del jailbreak? Hey, de Byron Más, gusto verte por acá. Va bien, gracias a Dios. Bueno, seguimos hasta 14.3 en todos los dispositivos, con CheckRain llegando hasta 14.8 con jailbreak y se viene un Untether. Esto fue una buena noticia la de la semana, que fue a ser parte del análisis de la conversación que hoy día se graba el podcast de mañana. Va a ser alguien que está viviendo en Estados Unidos y muy interesante. Así que alguien que yo sé que a ustedes les gusta ver en el canal y cada cierto tiempo regresa como varios invitados lo van haciendo, así que no se lo vayan a perder. El 12 Pro Max en 14.6 me recomienda, bueno, OF Federal, no hay jailbreak en 14.6 para el 12 Pro Max, pero se va a venir. Siempre se ha dicho, quédense en la versión más baja y sean pacientes, por favor, no se muevan más de allí. Lázaro Miranda, profe, desde Cuba, saludos Lázaro, ¿qué dices? ¿Alguna noticia al 12 Pro Max en 14.4? Se viene un jailbreak Untether para tu dispositivo, ese que tú lo apagas y lo enciendes y el jailbreak siempre va a estar activado, es fenomenal. Así que no te muevas, por favor, de 14.4. Hay varias personas que les gustaría tener tu dispositivo, así que quédate ahí nada más, ¿ok? ¿Qué otro comentario tenemos por acá? Te dice Pitu, déjenme el spam. Claro, chiquillos. Si estoy, de hecho, ni siquiera estoy viendo ahora los últimos comentarios, los tengo ahí frenados, voy poco a poco avanzando, porque está la meta, por cierto, si te leo like. ¿Qué es lo que pasa, Jonathan? Estamos esperando el anhelado Untether, así es. No lo vemos desde iOS 9, se viene buenísimo eso, así que no se pierdan los detalles, hay cosas que no alcancé a mencionar en el video porque fueron apareciendo después y hay unas preguntas de análisis. Ustedes saben que el podcast no es dar noticias, las noticias se dan en la semana, sino que es analizar la situación con preguntas desafiantes a los invitados y tengo unas muy buenas que no se pueden perder mañana, así que atentos al podcast que se va a publicar allí. El Déspota Santo, había intentado todo y no hay manera. Bueno, sigue intentando. Hay algo a lo mejor que no estás haciendo bien. Si se ha hecho todo de la manera correcta, debiese funcionar. Frank Montán, saludos desde RD también para ti, don Marco. Acá dando una vuelta en el envío con el profe y de paso dejarle un saludo. Gracias, Marco. Gracias por todo, que estés muy bien. Recuerden, hashtag si te leo like. Jonathan, profe, mi tablet se actualizó a 14.7 y tenía las actualizaciones desactivadas. No sé qué le pasó, no estaban las desactivadas. Así de simple, no se actualiza solo el teléfono, sino que, o la tablet, se actualiza cuando uno no lo tiene correctamente desactivado. ¿Cuándo va a salir el jailbreak de 14.4? Dice Juli Metz. Bueno, se supone que estaríamos teniendo noticias. En noviembre sería la primera fecha que estaríamos hablando, tanto tiempo que hay que esperar, bueno, según, y no es una fecha que yo haya dado, que yo haya inventado, sino que la persona que mostró el jailbreak Untether, Linus Hens, dijo que sería la fecha para 14.4, 14.4.1, 14.4.2, 14.5, 14.5.1. En realidad son muchas personas las que van a estar recibiendo un jailbreak, y si actualmente tienen un jailbreak en iOS 14, el Untether también debería estar funcionando, así que se viene espectacular. ¿Qué es lo que pasa por acá? Claudio Andrés Morales, profe, saludos, feliz 18. Así es, hoy día es 18 de septiembre, son las fiestas patrias de Chile. Yo le llamo que es como el 4 de julio de los gringos, el día de la independencia, no tanto así en Chile, pero en fin, aunque la nuestra fue en febrero, pero se recuerda por otra actividad que se hizo ahora en septiembre 18, así que estamos en plenas fiestas patrias. Por eso estamos acá con los colores de Chile, blanco, azul y rojo, chalequito rojo. Ahí estamos.
¿Qué me recomienda, profe, si estoy en 14.6? Bueno, OFC Federal, te lo dije recién. Quédate ahí y no te muevas. Bloquea las actualizaciones automáticas. Mira los tutoriales que están en la descripción, porque ahí te muestro cómo hacerlo sin jailbreak. ¿Ya? Carlos Sánchez, ¿se puede hacer Future Store en una? Sí, se te lo respondí recién. ¿Qué pasó? ¿Me puse a leer comentarios antiguos? ¿O no? No me están preguntando lo mismo. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Ya. Dice, Carlos Sánchez se me queda en recovery. Entonces intenta sacarlo a lo mejor con algún programa, pero si ya no lograste sacarlo, lamentablemente toca restaurar. Entonces de ahí lo importante de tener los SH guardados, porque si tu dispositivo, como tú me dijiste recién, es compatible con CheckRain, podrías luego estar bajando. Hey, José Antonio Gómez, desde España, hello, ¿cómo está ahí? ¿Qué es lo que dice Abo Dali? Profe, para Watusi se puede solucionar el problema que no llegan los mensajes ni llamadas con jailbreak. Eh, ¿Qué problema es ese? No debiese ocurrir aquello. Ojo ahí, ojo donde lo tienes instalado, si lo compraste y los ajustes que estás utilizando, pero yo tengo Watusi y no tengo ningún problema en realidad. Quedarte nada más, Federal, quedarte, no te muevas. ¿Qué es lo que dice Don Sauri? Hola, profe, ¿de qué me estoy perdiendo? Que llegué ahora y dejé mi like. Gracias, Sauri. Bueno, vamos a hablar en el minuto 30 de una pregunta bien recurrente que salió con este tutorial que les publiqué esta semana para estar protegidos para el hackeo del Pegasus. Y se acuerdan el día martes cuando les di la noticia, ahí les comenté, dejen un like si quieren ver cómo solucionar todo esto y lo pidieron ustedes en el video, así que se hizo un tutorial y a raíz de ese tutorial salieron varias preguntas que la más común en realidad fue la de estar, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa si mi dispositivo no tiene jailbreak? ¿Cómo me puedo proteger sin tener que estar actualizando hasta iOS 14.8? Ya, así que eso se viene ya en el minuto 30, ¿de acuerdo? Así que sigamos por acá. ¿De qué comentario me pedí? Me perdí. ¿Qué es lo que dice? Churra, me perdí. Tantos comentarios que van llegando. Chiquillos, disculpen si no lo alcanzo a leer. Ustedes van viendo cómo van apareciendo los mensajes. No es nada personal. Ya, acá lo encontré. Luis R. Profe, ¿ha sabido un exploit hasta 14.7.1? Coolstar podría adaptarlo antes que sea el Untether. Lo que ha salido ha sido un POC, un Proof of Concept, que viene a ser como una parte inicial, la primera parte de lo que podría ser un exploit. Así que esperando ahí nada más. Por ahora siempre quedarse en la versión más baja, ¿de acuerdo, Luis R? Benjamín Mata Arriaga, saludos llegando, aunque me he perdido algunos saludos. Bueno, no te preocupes, hasta México van los saludos, Benjamín Mata Arriaga, que te vaya muy bien. KB me dice, profe, el último jailbreak para el 8 Plus. Lo tengo en 14.3. Bueno, te sirve Uncover, Taurin y CheckRain. Yo te recomiendo Uncover o Taurin porque se hacen sin con computador. En cambio, si ocupas CheckRain en el iPhone 8, tienes que desactivar la huella digital, aunque la puedes recuperar con unos tweaks que yo muestro, que bueno, están los tutoriales acá en la descripción del video, para que lo puedas ver. Yo me iría por Taurin o por Uncover, por cualquiera de los dos que se hacen sin computador. Yo sigo en 14.3 con full jailbreak, así es Marco Garita, y de hecho estamos con jailbreak y hacemos más que iOS 15, hacemos más que lo que Apple va a hacer en iOS 16. Estamos en el futuro, muchachos, se lo he dicho un montón de veces. ¿Te imaginas el jailbreak en el nuevo iPad mini? Menudo bicho, así es, José Antonio. Algunos le llaman el iPad Pro Mini, con todo lo que trae. Está realmente una muy buena máquina. Así es, Alfredo, entregando un buen consejo, quédate donde estás, no subas y ese consejo es para todos. En la versión de iOS en la que se encuentren, no suban más. Los únicos que tendrían que estarse moviendo al día de hoy son los que se encuentran en iOS 15, la beta, la RC, o en iOS 14.8. Si quieren jailbreak, tienen que bajar a 14.7.1, todavía se puede estar consiguiendo, ¿de acuerdo? Así que vayamos viendo por acá. Así que, ya, veamos. Déjenme ver, acá me quedé con los comentarios. Julio Mata, ¿cómo estáis? Vemos acá, Scott me dice, profe, ¿invitará a Z Bullo para un podcast? Sí, ya conversamos con Cristian, tenemos ya agendada una fecha. El único problema es que entre Chile y donde él vive en China son 13 horas de diferencia, imagínate, 13 horas. O sea, hoy día tengo que grabar con alguien que vive en Estados Unidos y tengo 3 horas de diferencia. Con los de España son 5 horas de diferencia, imagínate 13. Entonces, pero tenemos algo planeado para hacer con Cristian. Ya se viene otro podcast, así que
José Antonio Gómez, yo me quedo en 14.5 con mi iPhone 10, espectacular, ese viene el antéter, ya tú sabes. ¿Qué es lo que me dice Abodali? ¿Es posible algún día que salgan cover para 14.4.2? Debiese estar saliendo, e incluso Abodali de la manera antéter, así que atentos con aquello. La idea es no moverse en la versión de iOS en la que se encuentren. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me dice acá Risotto? Que me envió un mensaje por Twitter acerca de un error que le da a un compañero con Alstom. No alcancé a verlo hoy día. He visto muy poco mensaje. Me tocó preparar la carne asada, o sea, estaba haciendo eso. Ocupado. Nos levantamos súper tarde, como nunca fue la primera vez en la vida que todos en casa despertamos, creo que como era las 11 de la mañana, 11:30, pero todos, incluyendo los dos niños, nuestros hijos. Así que era como que, ¿what? ¿Cómo durmieron tanto? Entonces ha sido una mañana, no tuve mañana, y luego nos fuimos a almorzar con los familiares, tocó preparar el almuerzo, no he visto el mensaje, pero tengo videos de soluciones de errores de Alstom. Yo creo que la manera para evitar los errores es, bueno, seguir el tutorial de Alstom al pie de la letra. Jonathan, profe, mi tablet se actualizó solo, me desperté, pero te mencioné recién, yo creo que algo no andaba bien, no estaban efectivamente desactivadas. Profe, jailbreak and tether para 14.5.1, hay jailbreak and tether, existe el jailbreak and tether en 14.5.1, pero la herramienta aún no ha sido liberada. Ya lo mostraron y se viene, así que no se muevan, por favor. Profe, este año nos saldrá un jailbreak para 14.6, espero que sí, debiese estar apareciendo. Antes del jailbreak de iOS 15 va a haber un jailbreak en iOS 14, y si ustedes hacen el jailbreak en iOS 14, van a ser mucho más que iOS 15. Así que lo mejor siempre es quedarse en la versión más baja, aunque tengamos un nuevo iOS. ¿De qué sirve tener un iOS 15 si no tienes jailbreak? La espera va a ser mucho más larga. Así que guardar los SH. Bueno, fue parte de lo que fue el directo de la semana pasada. Se los voy a recomendar. Vayan a verlo otra vez, por favor. Saludos presentes desde Guajira, en Colombia. Don Fabio Rafael, gracias por estar acá, Fabio. Cambien el spy por un buen like. No les cuesta nada. Así es, Ali Ortiz, ya tuve que bloquear el comentario, ya era demasiado. Chiquillos, si lo voy a estar leyendo, voy leyendo uno a uno. Calma, si no me quiero perder tu mensaje. Si te leo, like, de acuerdo. Y si no te leo y te gustan estas transmisiones, dale like también, porque te cuesta. ¿Qué es lo que me dice KB Tos? No, espero haberlo pronunciado bien tu nombre de usuario. Estás en Colombia, tienes un 8 Plus con 14.3 con Uncover. ¿Me quedo ahí o hay alguna mejor opción de jailbreak? Quédate allí simplemente, no te muevas. Estás en una versión de iOS exquisita para tener el jailbreak. Te puedes jactar de tener Checkra1n, Uncover y Taurin. Quédate y no te muevas. Yo también estoy en 14.3 y en realidad estamos haciendo más de lo que hoy día hace iOS 15, así que no es necesario subir. Paciencia la mía, desde 14.2 con jailbreak hasta ahora y esperando. Así es, Pedro Mengual Prado. La clave es aquella, es esperar y no desesperar. ¿De acuerdo? Está Israel Zeus también desde España. Saludos para ti. ¿Cuándo invitará a ZW? Yo creo, Scott, que debería ser ahora este mes de septiembre, pero de octubre no pasa, porque estamos esperando que ocurra algo dentro del mundo de iOS, del jailbreak, y de ahí es donde él tiene información muy buena que está compartiendo actualizada. Así que tranquilo nada más. ¿A quién más tenemos por acá? Marco Garita, profe, todo muy bien, gracias a Dios. Mucho estudio y trabajo, por eso estaba un poco perdido, pero siempre atento a su canal de noticias. Gracias, Marco, no te preocupes. Hay veces que a uno el tiempo lo tiene corto en ese sentido, pero no hay problema, ¿de acuerdo? No te sientas mal. Espero que te vaya bien con los estudios, que puedas aprobar todos y con muy buenas notas. Profe, saludos desde México. Se viene el XS Max, no, el 10S para 14.6 se viene, ¿de acuerdo? La idea es no actualizar y ser pacientes. Si ya estando en una versión baja de iOS saben que ustedes que lo van a estar recibiendo, entonces no se desesperen, ¿de acuerdo? No se desesperen, quédense ahí simplemente. Julio Mata, profe, a pesar de lo que, si no me lee, a pesar de que ya no me lee los comentarios, lo estoy leyendo, siempre le doy like y veo su video, pero Julio, si recién leí uno tuyo y ahora seguimos acá leyendo, ¿cómo dice aquello? Profe, estoy en 14.4 y quiero bajar a 14.3 con un iPhone 10. Tienes un iPhone que puede bajar porque se le puede hacer el jailbreak con Checkra1n en 14.4, pero para bajar no solamente necesitas el jailbreak, sino que el segundo requisito es tener correctamente, o sea, haber guardado los SHSH. Si los guardaste,
puedes bajar y el tutorial está en la descripción. Y si bajas a 14.3, puedes tener Uncover y Taurin con tu Face ID y sin computador el jailbreak. ¿Qué es lo que me dice claro, y toda la gente? ¿Qué es lo que me dice Moki? A ver, no es. Profe, también yo tenía el error con Watusi porque no me llegaban las notificaciones y llamadas y lo solucioné con los Tweak Only Notify o Stocky por arte de magia, asunto arreglado. Si yo sé que el tema de Watusi también está una opción que dice desactivar la confirmación de entrega. Ustedes saben que con Watusi está el tema de los tickets, ¿cierto? Chulo, ando con un plumón verde. Déjenme encontrar uno. Que un ticket verde es el mensaje enviado, dos tickets verdes es enviado y recibido, y los dos tickets azules es el visto, ¿cierto? El que rompe corazones a algunas personas o los desespera. Pero hay una opción que es, tú puedes, alguien te manda un mensaje y le va a aparecer un ticket verde, que significa que lo envió, y tú le puedes responder, a pesar de tener solamente un ticket verde. O sea, es así de desgraciado. Yo lo he probado con algunas personas y quedan pero locos. O sea, ¿cómo me respondiste si me aparece solamente un ticket verde? Watusi. Y a veces cuando uno ocupa esa opción, vienen otros problemas al dispositivo, como que se demora más en llegar las notificaciones. Entonces, ojo también con esa configuración si es que la tienen activada, ¿ya? Porque también les puede pasar. ¿Qué es lo que me dice acá RBentech? Profe, tengo un 12 Pro 14.4, acabo de entrar, no me he enterado que se puede hacer para parar Pegasus, no hay jailbreak todavía. Sí, ya te voy a mencionar lo que tienes que hacer, no te preocupes, ya voy allá. ¿Qué es lo que dice Jonathan? La cuenta de Pangu Jailbreak dejó de estar inactiva desde febrero y ahora preguntan por un iPhone 13 Pro. ¿Vendrá algo para ellos? Yo creo que, o sea, nunca descartaría, ¿de acuerdo? Pero podríamos considerarlo, Jonathan, como una noticia en desarrollo simplemente y esperar ahí a ver qué ocurre. Sería espectacular. Profe, no que iba a liberar algo Sahara Mar. Muy bien, Marlon Valladares hace una buena consulta y lo mismo me estoy preguntando yo. Él dijo que iba a estar liberando algo, pero por ahora no ha pasado nada, así que esperemos que pronto nos pueda sorprender porque con Sahara Mar, ¿recuerdan hasta dónde era con Sahara Mar? Era el de Safari, ¿cierto? Era hasta 14.6. Sí, era hasta 14.6, era con Safari él. Imagínate, en iOS 14 los jailbreak épicos. Safari y Anteter. ¿Cómo hay gente que se quiere ir a iOS 15? Se van a perder todo eso, loco. ¿Ya? Bueno, continuamos. De Sahara Mar todavía no hay nada, pero siempre quedarse en la versión más baja de iOS. ¿De acuerdo? Así es. ¿Qué es lo que me dice don Kevin M? Profe, saludos desde México. Ya se viene Yelve para i10S en 14.6. Sí, se viene. Quédate simplemente donde estás y no subas ya más. ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos un iPad bloqueado, me dice, vía audio del 2017, Wi-Fi celular. Cuando se le hizo el jailbreak se actualizó a 14.7, a 14.8 y se bloqueó de nuevo. No tengo la ID de Apple ni la contraseña. ¿Cómo se puede solucionar? Bueno, pues hay opciones de recuperación para que puedas recuperar otra vez tu contraseña. Hay temas de responder preguntas de seguridad. Hay veces que incluso la gente de Apple puede revisar tu caso si es que tú te comunicas con ellos y tienes evidencia de que la tablet es tuya. Así que eh, prueba, dice, olvidaste tu contraseña y seguir esos pasos. No hay nada como tener el iPad ahí de vuelta o el iPhone sin ningún tipo de bypass, porque si no siempre vas a tener problemas con cualquier actualización, van a haber dramas. Así que preferible tenerlo de manera legal. Profe, Jailbreak and Tether para 14.5.1, ya respondí aquello, sí hay, pero la herramienta liberada todavía no, pero lo mostraron y se viene ahora en octubre, fue lo que dijo Linus Hens, ¿ya? ¿Qué es lo que me dice? Uy, este nombre de usuario, pero ¿cómo lo sé cuando te logueáis, loco? Fe. Quiero restaurar mi iPad con jailbreak en 14.3 sin bajar de versión, pero el tweak de Session no me funciona. ¿Alguna alternativa? Pero por supuesto, en la descripción de este video tengo tutoriales que te muestro cómo estar consiguiendo, por ejemplo, con 3U formatear el dispositivo con un clic, es literal, lo conectas al computador, clic y lo formatea, no sube de versión de iOS. Obviamente tienes que hacer un respaldo de tu información personal, así que te recomiendo 3U para aquello. ¿Qué es lo que me dice Sauri? ¿Te ordenaste el 13 Pro más de 1 TB? ¿Para qué tanto? Profe, esperar el jailbreak en la versión más baja. Si es 15.0 y aguardar los SHSH, no queda de otra. 1 tera no será mucho. Yo estaba pensando en ese teléfono,
de 256 gigas o el de 512 por el tema de del Cinematic, que no te corre el Cinematic con 128 gigas, así que, ¿y por qué lo estoy probando? Prof, digan lo que sea del iPhone 13, tengo un iPhone 10, entonces imagínate saltar de un 10 a un 13. Profe, tengo un 10S Max en 14.3, ¿qué me recomiendas? Bueno, Jainer Bonilla, seguir disfrutando tu jailbreak, por loco, estáis súper bien. Y no te muevas de ahí. Actualizarán AppSync para 14.8. PitSync, yo creo que hay que estar atento a la cuenta de Twitter de, ¿cómo se llama la creadora? Ángel X Wing, creo que se llama. Y ahí esa desarrolladora creo que es china, y ahí ella va dando todos los reportes de AppSync. Jainer Bonilla, saludos desde Colombia también, desde acá, desde Arica, Chile. Gracias por estar acá, Jainer. ¿Qué es lo que me dice Marcos Romero Pérez? El perfil prohibido aún funciona. Estuvimos hablando del perfil hace un rato atrás y funciona, pero hoy día te está llevando hasta 14.6. Y del resto, por favor, me disculpan, por favor, voy a bloquear ahora los comentarios. No voy a leer más comentarios porque nos vamos ahora con la clase minuto 30. Gracias a todos por estar conectados acá. Saludos hasta España también, a la espera del jailbreak. A un Rafa Paradise, quédate ahí simplemente. Recién llegando Roberto Silva, también saludos para Jorge Zúñiga, gracias por haber llegado. Está también Will Video Games, ¿qué me dice Dark Sios en 14.7 11 Pro Max? Se logrará, no te muevas, quédate ahí nada más, por favor. Así que lo dejamos hasta acá. Comentarios, ningún comentario, ahí va a estar. Recuerden que no estoy viendo sus comentarios. Voy a darle acá, a que se pueda ver un poco mejor esto. Esos son los dibujos de mi hijo. Ahí los pueden ver. Ya, vamos a eliminar. Chiquillos, me atrevería a decir meses, no sé cuántos meses, serán 1 o 2 meses, o 3 quizás, apareció la noticia de un equipo de seguridad informática, si no me equivoco, ellos son israelitas, es el equipo del NSO, el NSO Group, ¿de acuerdo? Y ellos, dentro de todas las cosas que hacen los equipos de seguridad informática, construyeron un programa que se llama el Pegasus, ¿ya? Y Pegasus, de un tiempo a esta parte, no es algo nuevo, sino que ya se venía hablando de él incluso desde años anteriores, pero ahora causó mucho más revuelo porque empezó, como que ellos venden este programa y al venderlo se le dio un mal uso de esta herramienta. El uso, que es el de simplemente estar espiando otros dispositivos y lo pueden espiar, este spyware, este hackeo que incluso le pueden sacar información privada a tu dispositivo. O sea, quedas ausente de, o mejor, desprotegido todo lo que tiene que ver con tus contraseñas. ¿De acuerdo? Contraseñas. Todo lo que son tus contraseñas, todo lo que es tu contenido multimedia. ¿De acuerdo? Acá está hablando de fotos, de videos. Tienen todo lo que es, pueden incluso grabar llamadas, pueden grabar llamadas, pueden sacar fotos. El programa es horrible, ¿de acuerdo? Pueden sacar fotos, pueden activar el micrófono para grabar conversaciones. O sea, el programa es francamente terrible lo que hace. O sea, hay una vulnerabilidad en iOS que fue solucionado en iOS 14.8, obviamente, pero uno no quiere estar actualizando a 14.8 porque significaría tener que estar despidiéndome del jailbreak. Pero gracias al jailbreak, desde que se enteró todo esto, varias personas han estado sacando distintos tweaks para estar protegiendo el dispositivo. Y cuando lo están protegiendo, bueno, les hice un tutorial de aquello. Deja colocarle acá una cruz, una viñeta como una cruz, porque el daño de verdad. Bueno, y esto, chiquillo, es etcétera. O sea, entre otros, hay muchísimas más, etcétera, le vamos a escribir acá. Hay muchísimas otras acciones que realiza. Entonces, ¿hay soluciones para aquello? Sí, el día martes, cuando salió, no, el día lunes cuando salió iOS 14.8, el lunes de la noche, grabé el video que se publicó el martes y el día lunes les pregunté si ustedes querían a lo mejor un video, porque en el video, como hablé de 14.8, les consulté si que ustedes querían alguna forma para estar protegiéndonos contra el Pegasus. Eso, y bueno, en el video, viendo los comentarios, le pregunté, dije, dale like si es que tú lo quieres, y hubo una buena cantidad de likes en el video, llegó, o sea, que un video tenga 1000 likes,
muestra de que la gente está interesada. No suelo pedir likes en los videos, ¿se dan cuenta? Me gusta más que este tema de los likes o de los dislikes, que al final da lo mismo. O sea, YouTube no te paga por me gusta y no me gusta, son simplemente reacciones que uno deja en el video. Le sirven más que todo como para el creador de contenido, el youtuber, para que vea si es que a la gente le gustó o no lo que él compartió, pero no incide en nada. De hecho, si le dan me gusta o no me gusta, es el mismo resultado dentro de lo que es el algoritmo de YouTube, así que no afecta en realidad. Pero bueno, les dije, denle me gusta para de una forma estar midiendo que lo querían. ¿Y por qué uno pide aquello? Porque antes YouTube dejaba poner encuestas en los videos y por algún motivo ya no te deja hacer encuestas en los videos. Así que les pregunté, ¿lo quieren una solución el día lunes en la noche? Y me dijeron que sí, y salió el tutorial. Y en el tutorial, claro, es la instalación de dos tweaks. Uno de los problemas que vi que algunas personas estaban teniendo es que cuando añadían la repo que yo muestro en el video, decían algunos que les funcionó, a otros la repo me aparece vacía. Vi que algunos problemas que estaban teniendo algunas personas era porque estaban ocupando Cydia. No ocupes Cydia, ya ocupa Zebra, ocupa Installer, ocupa Cilio. Ya Cydia, yo igual lo tengo instalado en el teléfono porque si algo pasa o necesito alguna captura de pantalla o ver cómo la información la muestra Cydia, ahí está. Pero ya Cydia, chicos, en verdad, 2021, yo creo que es tiempo de hacer un cambio, al menos probando. Primero prueba, ¿de acuerdo? Pruébalo a ver cómo te va con lo otro, dale una oportunidad, de verdad, te estás perdiendo de mucho. Así que con cualquiera de las tres opciones que te mencioné, incluso Saily salió hace unos días atrás, también hice un revisado de ese gestor de paquetes. Hay problemas con Cydia, no ocupen Cydia. Segundo, si quieren insistir en estar ocupando Cydia, bueno, también en ese video dejé en la descripción el enlace directo del instalador del tweak, que es el .dev, que como les dije recién está disponible hace muchísimo tiempo, ese archivo, y lo pueden estar ocupando ahí ustedes para instalarlo como lo muestro en el video a través de Fields. O sea, hay soluciones con el jailbreak. Y me llama la atención porque está este tema del NS Group que fue parcheado, o sea, el jailbreak wings. A ver, déjenme colocar algo acá porque quiero mencionar esta información. El jailbreak wings, o sea, ¿con qué ganó el jailbreak? Bueno, con todo lo que ocurrió con el NS Group y el Pegasus, ¿de acuerdo? O sea, que el jailbreak, Pegasus, que el jailbreak haya traído una solución antes que Apple, no es ninguna sorpresa, ¿de acuerdo? Esto es simplemente un ejemplo de lo que el mundo del jailbreak se puede estar consiguiendo. Salió primero. Segundo, el mundo del jailbreak también ha hecho otras contribuciones. Por ejemplo, en un hackeo que también se podía estar realizando a través del, bueno, déjame quitarlo acá, es simplemente a través de la aplicación de correo, del mail. De la aplicación de mail se podía realizar. Y este era horrible porque este venía funcionando, si no me equivoco, desde iOS 3, 4, 5 en adelante, hasta iOS 13 creo que llegó este. Entonces era horrible. Y nuevamente el mundo del jailbreak sacó un parche y lo solucionó antes de que Apple lo estuvo realizando. Y también cosas que vivimos el año pasado, los famosos mensajes de la muerte. ¿Recuerdan estos mensajes de la muerte? Que te enviaban bueno, le pusimos mensaje de la muerte porque te enviaban un mensaje de texto con algunos caracteres que venían en otro idioma y como que el dispositivo al estar en español o en inglés se cracheaba, se bugueaba, se congelaba la pantalla, te mandaba un reinicio o a un restring, o sea, como que hacía colapsar el sistema. Pero acá tenemos solamente tres ejemplos cómo en el mundo del jailbreak podemos tener wins, ganancias, antes de lo que Apple esté liberando. Entonces, ¿se puede solucionar lo del NS Group con el spyware del Pegasus sin actualizar? Claro, con el mundo del jailbreak se puede hacer. Pero hubo un factor muy importante a considerar, es de que no todos los dispositivos actualmente se encuentran con jailbreak en iOS 14. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Haciendo referencia, bueno, a los dispositivos que tienen, como aparece en la miniatura de este video, un procesador A12, un A13 o un A14. Entonces, déjenme dividir acá la pantalla en otro tercio más. Ahí va a estar. La pregunta es, ¿qué pasa entonces con los A12, con los A13 y con los A14 que se encuentran desde iOS 14.4 hasta, pongámosle 14.7.1? Ni siquiera voy a contar punto 8 porque si estás en punto 8
tienes que bajar a 14.7.1, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con esta gente que está desde 14.4 hasta 14.7.1? Déjenme cerrar la puerta, creo que el brillo que entra a través de la ventana no se ve muy bien, o soy yo el que no lo ve muy bien, pero cerremos ahí un ratito. ¿Ya? A ver ahora, y ahí creo que mejoro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa con cada uno de estos dispositivos? ¿Cuál es el riesgo real que ellos están viviendo? Bueno, primero que todo, hay personas que ni siquiera se han enterado de lo que pasó en iOS 14.8 y viven su vida absolutamente normal. Algunos que sí se enteran por distintos medios. De hecho, esto del NS Group ha sido cubierto por un montón de fuentes que son conocidas entre nuestra comunidad. Mac Rumors, Night to Find Mac, The Verge, iDownload Blog, ¿cómo se llama esta otra? iClarified, y así un montón de fuentes, de sitios, de canales que ya han hablado del NS Group, ¿de acuerdo? Y hay algo que coinciden todos porque así fue la noticia, es que este Pegasus ha sido utilizado principalmente en dispositivos de personas que puedan generar algún tipo de influencia en los demás, ya sean influencers políticos, influencers del mundo del periodismo, influencers deportivos, que estén principalmente siempre ligados con la política. Ya como que ese es como es el lado B, el trasfondo de dónde viene todo esto. Tampoco es algo como que alguien ingrese a Google y escriba descargar Pegasus Spyware Software. No, es una herramienta que es de pago y que no está para libre distribución. No es que alguien la haya hackeado y ande el crack, la serial, el keygen, el parche dando vueltas por ahí, que alguien lo va a descargar y que va a ingresar a mi dispositivo. No creo que vaya a suceder. Por eso fue que el consejo que se le da a estos dispositivos, a ver, déjame colocar las versiones, quiero ser un poco más enfático con esto de iOS 14.8, que nadie se encuentre ahí. ¿Qué pasa con todos los que están en iOS 14.4.1.2 o 14.4, los que están en 14.5 o en 14.5.1, los que están en 14.6 y los que están en 14.7 o 14.7.1? Voy a dejar de lado, voy a excluir dentro de ese listado de manera intencional a 14.8 porque hoy día nadie de los A12, A13 y A14, ahora, ¿quiénes son los A11? Perdón, los A12, estoy hablando de 10S y 10R. ¿Cuáles son los A13? Los iPhone 11, cualquiera de los 11 y el SE segunda generación, y los A14, cualquiera de los iPhone 12. ¿Ya? Voy a colocarla ahí al ladito para que se acuerden que es de iPhone, ¿de acuerdo? iPhone 10S, 10R, el 11, el SE segunda generación. Cualquiera de esos dispositivos no tendrían por qué estar en 14.8. Tienen que irse a 14.7.1. El consejo no lo inventé yo. El consejo no es del 2021. Cuando te dicen espera la versión más baja de iOS, es algo que por lo menos tiene 10 años de antigüedad ese consejo y durante 10 años no ha fallado. O sea, la historia así lo demuestra. No tienes que estar en punto 8 y menos en iOS 15. ¿De acuerdo? Antes de que salga el jailbreak de iOS 15, vamos a tener uno en iOS 14. Y los que ya tenemos jailbreak hoy día en iOS 14.3 o inferior, sin duda hacemos mucho más que iOS 15. Entonces, esperen porque se viene. ¿Ok? Y cuando salga, van a decir, valió la pena la espera. Qué bueno que esperé, qué bueno que seguí el consejo, etcétera. ¿Ya? Porque el premio ya está, simplemente falta que llegue. Es como que tú ya realizaste la compra por Mercado Libre. Bueno, ellos no están patrocinando este video, puede ser eBay, Amazon, AliExpress, Alibaba, China, el que ustedes quieran. Ya hiciste la compra, el único tema es el envío. Estás esperando que el envío llegue a tu domicilio y ahora simplemente lo estamos rastreando con todas las noticias que va ocurriendo a cada semana, pero ya viene en camino a tu domicilio, aguarda allí, ¿de acuerdo? Lamentablemente este sistema de envío no nos proporciona la fecha de llegada, pero por lo menos sabemos que ya lo enviaron, ¿de acuerdo? Así que aguarden ahí nada más. Ok, entonces, ¿qué pasa con los A12, A13 y A14? El consejo, obviamente, que si ustedes se encuentran en alguna de estas versiones de iOS, no tengan que estar instalando, no instalar, si quieren jailbreak, no instalar dos cosas, no instalar 14.8 y no instalar iOS 15, que puede ser la RC o 15.0, la que venga, las betas no tienen que estar ahí porque Apple ya lo solucionó, ¿de acuerdo?
lo solucionó este hackeo del Pegasus en 14.8 y también en 15.0 el Release Candidate, que está disponible hoy día, que es la RC, que es la última de las betas. Entonces la solución es instalar cualquiera de estas versiones, pero si ustedes suben con una 12, 13, 14, se tienen que despedir mucho más del jailbreak. Recuerden que mientras más actualizado esté su dispositivo, más tendrían que estar esperando. Siempre hay que esperar en la versión más baja. Como buen profesor, no sé cuántas veces ya lo he repetido. Entonces, la pregunta, ¿qué hago? Me decían en el chat. ¿Qué hago si yo tengo una 12, una 13 y una 14 y no tengo hielo para estar parcheando y obviamente no quiero subir hasta 14.8 porque más se va a demorar mi jailbreak? Bueno, si ustedes ven los comentarios que estuve respondiendo ahí en el video, va a sonar una solución que decir, ¿pero en serio es eso? Espera el jailbreak. Nada más. Pero, profe, ¿corro realmente el riesgo? De llegar a correr el riesgo que tu dispositivo sea hackeado, claro, o sea, siempre está el riesgo latente, pero ¿eres realmente un influencer político? Alguien que a lo mejor en tu dispositivo tú piensas que hay personas que quisieran estar ingresando a causarte algún daño. Piensas de que eres alguna personalidad importante, la cual influye sobre otras personas y que podría llegar a ser tú potencialmente una víctima a través de este programa que no está craqueado y si te aparece en Google es festival de anuncios y algo que a lo mejor quizás qué cuestión le va a estar instalando a tu computador. ¿De acuerdo? No está simplemente el programa, ¿de acuerdo? O sea, si lo van a buscar, la única forma es que se contacten con el SNS Group y te lo venden, ¿de acuerdo? Son seriales únicas, entonces, o sea, ¿tú crees que un equipo de seguridad informática va a llegar a este nivel que su herramienta va a estar dando vueltas a menos que alguien la haya filtrado, cosa que no ha ocurrido? Así que es simplemente estar esperando el jailbreak y cuando salga, si ustedes consideran de que su información está realmente, que es algo que ustedes quieren proteger, y no quieren que nadie acceda, bueno, háganlo. Yo en lo personal no me considero algún político, así un periodista, alguien influyente que pueda ser víctima a lo mejor de este programa, pero lo tengo instalado igual. ¿Y por qué? Porque me siento importante. Pesan 6 kilobytes, son dos tweets, creo que 3 kilos pesa uno, 3 kilos pesa el otro. ¿Qué me cuesta instalar 6 kilobytes en el dispositivo y simplemente estar ahí? Es recomendable igual estarlo haciendo, pero de ahí a que estoy realmente en un peligro latente e inminente y de que estoy al borde de un precipicio, va a depender del tipo de usuario que ustedes sean y por lo general los que se encuentran en este canal, dudo que lleguen a ese punto de influencia o de poder, por llamarlo de alguna manera, de alcance hacia otras personas, pero en fin, el tema sería nuevamente tener que estar esperando nada más, no moverse ahí de donde están. Yo les agradezco que el video que yo publiqué, que grabé el lunes en la noche, donde les preguntaba si ustedes querían la solución de esto, lo hayan querido así. Qué bueno, me alegro por aquello. Vamos a ver una manera de poder estar conociendo un poco más del contenido que ustedes desean. Por lo menos ya tengo videos para toda la próxima semana, ya están como pauteados, que va el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ya está listo. Hay ideas para incluso para la próxima y de los patrocinados, bueno, salen siempre. Para patrocinados hay videos, si Dios quiere, podríamos estar todo lo que queda de septiembre, octubre y hasta noviembre. Entonces, todo eso está siendo ordenado, distribuido mientras continúa esta pandemia. Ustedes saben que este canal yo le he llamado mi aventura de pandemia, en la cual mientras no tenga clases en la mañana temprano que ir a un lugar de trabajo a mi colegio, me puedo quedar en las noches grabando, pero cuando ya vuelva a trabajar en la mañana a mi colegio, dudo que vayamos a tener un video diario, ya la situación va a cambiar y yo le voy a decir, chiquillos, el récord llegó hasta acá, el video diario llegó hasta acá, pero mientras no ocurra aquello, así va a ser. Aunque si vienen unas vacaciones, ahora en enero tendría que yo estar fuera por temas familiares, amigos de la iglesia, fechas. Se están ordenando todas las cosas como para febrero y ahí en febrero a lo mejor no habrían tantos videos, a menos que salga un jailbreak, pero ya me iría de vacaciones finalmente. Con la familia, ver a mis padres. Piensen que mis padres no conocen a mi hijo menor. El menor es el Matías, va a cumplir 2 años en febrero y le han visto solamente por videollamada, por fotos, por videos y no le conocen en persona. Entonces llega un punto en el cual si mis papás tienen que estar con él, ya las cosas están mucho mejor en Chile, muchísimo mejor.
el tema de la vacuna ha funcionado, por más lo que digan algunas personas de que no, que van a hacer esto, esto, otro, ha funcionado al parecer y por eso lo vamos a visitar, ¿de acuerdo? O sea, yo no veo a mis papás hace más de 2 años, entonces ya... ¿Y por qué? Porque antes del viaje tampoco pudimos viajar, perdón, antes de la pandemia no pudimos viajar porque situaciones que ocurrieron en el país que en realidad estaba bien sensible, eh, no era tan fácil llegar y viajar, un tema de seguridad que ya se solucionó. Así que, bueno, en fin, es eso. Ya me desvié del tema, pero es para que ustedes conozcan más un poco de quién se encuentra ahora en la pantalla. Ahí está la información. Si tienen jailbreak, instalen los tweaks, son 6 kilobytes. Si no tienen jailbreak, esperen simplemente el jailbreak. Tampoco somos personalidades tan importantes. Y si llega a ocurrir, bueno, esperemos que tenga un respaldo de tu información. No diría que hay alguien observándote, pero si uno se puede asegurar y hacerlo, que lo haga nada más. No es la primera vez que esto ocurre en la escena del jailbreak, ya tenemos otros ejemplos y así como estos tres, uno puede seguir nombrando varios, ¿de acuerdo? De los mensajes de la muerte, por lo menos hay tres que yo tengo registro de los cuales el jailbreak ha solucionado. Entonces, antes de lo que Apple esté mostrando o solucionando, ya con el jailbreak existen parches tweaks que lo pueden conseguir. ¿Ya? Así que lo vamos a dejar hasta acá la clase, nos vamos a tomar una fotito, ¿de acuerdo? Nos vamos a poner por acá, nos vamos a poner, no anda el gorro del abuelo, ¿dónde anda mi gorro del abuelo? Mis niños tienen que haberlo sacado. Ya, lo dejamos hasta acá, así que ahora tienes que tomar la captura de pantalla. Toma la captura de pantalla, no te cuesta nada tomar la captura de pantalla. Una de las formas de agradecer es tomando la captura de pantalla. Ya, y si tú estás viendo la repetición, mira la captura de pantalla. Mira, estoy hablando hasta con la boca así sonriendo. Ájale, tengo un talento que no me había dado cuenta. Ventríloco le dicen a este tipo de personas. Mira, acá estoy. ¿Qué estás haciendo en los labios? Ya. Y ahora la imagen la tienen que publicar, ustedes saben, en las redes con el hashtag en vivo con el profe. ¿De acuerdo? En vivo con el profe, ahí en Twitter principalmente es donde estamos dándole like y retweet para que más personas se enteren de las cosas que pasan en este directo semanal que llevamos en la semana 79. Hay tres sorteos, tres temas. Es semana de temas ¿cierto? Tres temas que están ahí en la descripción. Está Portal de Jeff Moon, que lo pueden conseguir gratis en el sorteo, o si es que se comunican directamente con él, que es la forma correcta para estarlo instalando. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos a Odiseus y a Liaka. Liaka tiene 1500 iconos. O sea, tú lo vayas a tener, te vayas a asegurar. O sea, vayas a tener todos los, casi todo tu iOS va a estar solucionado con iconos. Es como muy raro que una aplicación no esté, pero si falta uno, se lo puedes pedir. Y el otro es Odiseus, que es una mezcla de degradados con morado, rojo, amarillo, naranja, rosado, que me encanta cómo luce ese tema. Realmente vean los enlaces que están ahí en la descripción. Y el día de ayer también publiqué un video patrocinado. Si ustedes lo van a ir a ver también, échale una mirada, son 6 minutos. Una forma de apoyar, dale play, que reproduzca el video. Por último, dale play, deja el teléfono, regresa. Es una forma también de agradecer. ¿De acuerdo? Estar ahí está el video para que más personas puedan estar viéndolo luego. ¿Ya? Así que ahora vamos a activar el chat. Aquí estamos de vuelta. Así que, ¿cuándo era el sorteo de Portal? Me dice Noé. Yo creo que mañana, y el revisado de NetFence tengo que hacerlo, pero lo estoy postergando porque cuando veo el tweet de verdad, Noé, me quedo como que hay unas partes que no entiendo. Profe, ¿algún tweet para bloquearle el internet a aplicaciones? Sí, Kevin. Se llama, bueno, hay varios, se me vino, tú me preguntaste y el primero que se me vino a la mente es de pago, es de Elias Sphere y se llama Smart Network. ¿De acuerdo? Smart Network. Tengo el revisado acá en el canal. Puedes revisarlo primero, colocar profe Juan Antonio, Smart Network, y ahí lo puedes ver, tú le puedes bloquear, o puedes hacer que las aplicaciones con algunas se conecten solo con Wi-Fi, otras con datos móviles o con ninguna. ¿Ya? Profe, ¿cómo estuvo el asado Fiestas Patrias? Rico, Pancho. Espero que el tuyo también haya estado bien bueno. Ya mira el video patrocinado y lo retuiteamos. Gracias, Jonathan, también por todo tu apoyo. Siempre está ahí en las redes y yo, en verdad, siempre he dicho que no merezco tanto. Bueno, estuvimos hablando el otro día, Jonathan, así que ya con que estés acá y que estés compartiendo se agradece muchísimo. Profe, ya y no festeja su fecha patria. Saludos desde Argentina. Sí, claro, Omar, pero simplemente lo hice más tarde porque ya habíamos almorzado y están todos en la mesa, así como que, ¿no has visto eso? Cuando almuerzan
y ya se están quedando como dormidos, están como que, ay, era como esa hora. Entonces, mientras tanto, ahí como medio dormitando en la siesta, descansando después del almuerzo, me vine, grabé y ahora regreso y continuamos. ¿Ya? Total, se puede hacer ahora. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice Sauri? Profe, usted lo necesita para nosotros, disfrutando la clase del liebre. Gracias, Sauri, por tus comentarios. Aquí andamos, Juan Lopotegui, gracias por estar también conectado. ¿Qué más tenemos por acá? LP, ¿alguien sabe si ya hay Yelve para 14.610R? No, no, no. Quedarte nada más donde estás. ¿Qué es lo que dice? ¿Merecías vacaciones? Saludos a los padres y al pequeño Matías, profe, Dios primero conozca a su abuelo. Sí, esperemos que pronto lo puedan conocer. Saludos también para Cetox Fernández, gracias por estar acá. Tiene una gorra de Cydia, así es, del abuelo. Claro, Cydia sigue siendo un sinónimo de Jailbreak. Uno ve el icono y como que lo asocias de inmediato con Jailbreak, es así de grande. ¿Ya? Así que... ¿Qué pasó por acá? Veamos con los últimos comentarios mejor. Ya subí la captura, gracias Rubén. Gracias Rubén. Bueno Rubén, ya volví a jugar Minecraft, estamos con el Java Edition ahí en el computador. Poco a poco creciendo. Encontré algo, Rubén, que nunca antes había hallado, por lo menos en el bioma en el que estaba antes, no había encontrado, creo que son lobos o perros, y me ayudan y encontré uno, después se me murió, lo aplasté con grava, luego encontré otro y después encontré tres, los logré aparear y ahora ando pero caminando así en las cuevas con puros lobos que se caen a la lava, o ando arriba en la parte superior y los lobos me defienden bacán. Bacán, estoy como los lobos son uno de mis animales favoritos. Tengo muchos, muchos, ahora los puedo criar, eso es lo bueno. Antes cuando se me murió uno solo sufrí. ¿Ya? Así que aquí estamos. ¡Hey Darío, ¿cómo estás? Gusto verte por acá, don Darío Castillo, el Pilas. Gracias por estar también conectado acá. ¿Qué es lo que dice Suat? Hola, profe, buenas tardes. Quiero saber si se puede quitar memoria del sistema en iOS 12.5.4 sin PC. Tengo Yeble. ¿Cómo quitar memoria? Bueno, si está en iOS 12, tiene un iPhone 6, será 6 Plus, ya hay poca memoria de RAM en ese dispositivo, pero si hay tweaks para hacer aquello. No recuerdo si para iOS 12, pero coloca no, Cydia Free Memory o Free RAM. Colocarle algo por el estilo en Google y va a encontrar. Ahora, si alguien conoce alguno, dígalo nada más. Pero memoria RAM o almacenamiento. No, no me quedó claro porque ahora me dijiste del sistema. Entonces, ¿será almacenamiento? ¿Quieres recuperar gigas? iCleaner te sirve para limpiar. Y lo bueno es que como está en 12.5.4 y hay jailbreak en 12.5.4, por último, formatea el teléfono y hazle el jailbreak y luego le colocas tu copia de seguridad y ves si cambió. A lo mejor hay algo en la copia que está consumiendo mucho espacio. ¿Ya? Profe, contexto, me acabo de unir. Oh, tienes que meterte al minuto 30 o ver el título, ¿de acuerdo? Un resumen rápido. Es como que, profe, llegué tarde a la clase, ¿de qué hablaron? Pero mira, explicarte todo esto, un resumen rápido, me están quedando 2 minutos para terminar la llamada. Ve desde el minuto 30, ya vamos a terminar. ¿Ya? Así que, ¿qué es lo que dice Kevin? Que YouTube no recomienda los videos de Yellow. Probablemente, hay veces que lo hace, hay veces que no. Por eso siempre se les dice que tienen que tener la campana activada y que uno agradece cuando comparten el video en su grupo con otras personas, etcétera. Yo le puse el nombre de Tim Cook. Es lo primero que se me ocurrió. Le voy a poner Commandio, ¿no? A lo Bobbycraft. ¿Alguien sabe cuáles son los tweaks para esto? ¿De cuál, Oliver Mateo? ¿De cuál? ¿De cuál? ¿Qué más tenemos por acá? Eh, tu, 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 tu. Brasileiro, así es. Antonio Cisneros, ¿qué me dices? Profe, ¿puedo bajar? Estoy en 14.8. Sí, si estás en 14.8, tienes que bajar a 14.7.1. ¿De acuerdo? Bajen. Nadie tiene que estar en hoy día en 14.8. Lo he mencionado varias veces hoy día en el video. Te doy las gracias también a todos los que estuvieron conectados. Gracias por estar acá, chiquillos, por su apoyo, en verdad. Vale la pena tener que venir un rato a conversar con ustedes. El desahogo. Así que, Iberton Dos Santos también conectado acá. Gracias por estar, Iberton, ahí en el chat. Profe, si es una copia de seguridad, ¿no se pierden las aplicaciones? No, porque queda un registro de cada una de las aplicaciones que tú tienes y además el contenido, tu información privada dentro de cada una de esas aplicaciones. Así que no hay ningún problema. Esto es mejor que las clases virtuales, dice Kevin. Se hace lo que se puede. Le llamamos la clase del jailbreak. Se puede actualizar a 14.5.1, solamente si tienes jailbreak, Tony.
y si guardaste los SHSH, si no, no se va a poder. Ahora sí, me tengo que despedir. Gracias, Iberton, por pasarte por acá. Tengo iCloud de 5 gigabytes. Se puede, claro, o sea, puede aumentar el almacenamiento si quieres o liberar espacio desde ahí. También lo puedes liberar desde los ajustes del teléfono. Tienes la opción de liberar o borrar, administrar el contenido que está ahí en iCloud. Así que, chiquillos, me despido. Iberton, se viene Anteter para ti. Quédate ahí, no te muevas. Gracias, Ale Ortiz, por estar acá. Siempre muy agradecido. Que te vaya bien, Rubén. Gracias por estar acá. Saludos para Pitu. Gracias para SWAT. También nos vemos, chiquillos. Así que recuerden dejar su like, compartir. Recuerden los sorteos, que te lo ganes tú. Que te lo ganes tú. No los tweaks, no. No, por los tweaks los pierdes, obviamente, con la copia de seguridad. Solamente te respalda lo que tiene que ver con Apple. ¿Ya? Así que vayan a los sorteos, gánatelo tú, por favor. Y sería todo esto por esta ocasión. Se despide muy agradecido nuevamente el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Recuerden que hoy día grabo el podcast. Hoy día grabo con alguien que vive en Estados Unidos. Vamos a estar analizando, descuerando este jailbreak Anteter que se viene. Así que nos vemos, chiquillos. Que estén todos muy bien. ¿Ya? Se les quiere, profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao.